Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios Todopoderoso los siga manteniendo bien y que cada día resplandezca más sobre la vida de ustedes las cosas buenas. Estamos avanzando en el libro de Levítico y se logra ver y entender todo lo que hemos hecho hasta aquí, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos logrado. Es un libro que lleva constancia, lleva dedicación, lleva esfuerzo para poderlo entender. Pero una vez que nosotros ya nos hemos metido en este tema, en este texto como tal, las bendiciones son muchas. Comprender todo lo que hemos visto hasta aquí es significativo dentro del canon y para comprender más nuestra forma de ver las Sagradas Escrituras. Llegamos a la tercera semana, mis hermanos, en donde vamos a hablar ahora de las leyes de la santidad. Sabemos que hay una legislación. Dios está dando unas instrucciones a Moisés, unas instrucciones precisas. Dios le está dando unas instrucciones de cómo organizar ya a este pueblo de la manera que él tiene planeado. Ya Dios le está dando unas instrucciones precisas a Moisés de cómo él tiene visto a este pueblo, cómo Dios ha manifestado su amor por este pueblo. Y llega el momento de la ley de la santidad, las leyes de la santidad. ¿Para qué? Para todo el recorrido que se ha hecho, que ya lo hemos visto desde el Génesis, el atravesar por el Éxodo, de la salida de Egipto, estar en el desierto, crear un tabernáculo para que ese tabernáculo represente el lugar donde adorar a Dios y también el lugar donde llevar su expresión. ¿Para qué? Para cumplir con su pecado y así recibir el perdón. Entonces Dios viene estructurando para dejar a este pueblo ya establecido como tal. Y llega el momento donde está la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad tiene su único fundamento en la propia santidad de Dios. Qué bonito. Su único fundamento es la propia santidad de Dios. La raíz hebrea, ser santo. ¿Vieron? Ahora que estamos viendo cómo Dios ha ido deslastrando a este pueblo de todo lo que traían, los ha ido reformando, puliendo, limpiando, pero quiere que se hagan santos. Dios quiere que ellos se hagan santos. Y aquí aparece principalmente en Levíticos capítulo 18 al 26. Cómo esa santidad es primordial para este pueblo. Se considera atributo divino. La santidad es un atributo divino. Y son todas las manifestaciones divinas. Todas las manifestaciones divinas. Es por eso que cuando se ora, se alaba, se lee la palabra, estamos en presencia de manifestaciones divinas, donde ahí se estructura la santidad. Entonces aquí vemos cómo se puede canalizar que es todas las manifestaciones divinas. Es lo que está ocurriendo con el libro de Levítico. Cuando el libro de Levítico vemos que la ofrenda, el sacrificio, es manifestaciones de caminar en busca de esa santidad. Entonces nosotros vemos que Levítico resalta
la necesidad de una vida pura. Resalta esa necesidad de una vida pura, porque se está viendo lo que Dios tenía plasmado. Aplica para el sacerdocio y para el pueblo. Aplicaba para ambos, para todos aplicaba vivir una vida pura. De ahí a que eso se cumpliera era otra cosa. Es por eso que aparecen tantos sacrificios y tantas ofrendas. ¿Por qué? Porque esa necesidad de pureza muchas veces no se cumplía. Israel era el pueblo escogido por Dios. Por eso Dios se esmeró en que fueran ellos los que hicieran cumplir esto. Los que hicieran cumplir esto, por eso es que Dios se esmeró en ellos. Dios no tenía que ver nada con los otros pueblos. Dios se esmeró por enseñar, por educar, por formar a esta gente. Por eso es que Moisés está en esa legislación de parte de Dios. Las leyes del capítulo 17 al 20 tienen el propósito de mantener a Israel separada de las costumbres paganas de las naciones vecinas. Lo que acabo de decir es eso, que Dios tenía para este pueblo esas condiciones. Dios quería que ellos fueran así, que fueran separados, que fueran puros, que fueran limpios. Pero eso lo pensaba Dios. Eso lo piensa Dios. Y Dios quería eso para su pueblo. Dios lo quería. Se lo estaba planteando. ¿Para qué? Con unas leyes. Unas leyes para estructurar la vida de su pueblo. El motivo no solamente es la voluntad de Dios, que se recuerda incansablemente. La voluntad de Dios es incansable. Era también el interés de esta ley, hace vivir, pone al hombre en relación de la amistad con el Dios vivo. Es poner a Dios, al hombre, con esa relación con ese Dios que le está pidiendo a ellos que solamente lo adoren a Él. Entonces era ver eso, era entender eso de cómo este pueblo podía tener ese interés de esta ley para vivir en esa relación con Dios. Y llega el momento de la sangre. Vemos que a través de la historia se habla de la sangre, lo que ha significado la sangre, lo que es la sangre. Pero en el Pentateuco la sangre es y pasa a ser por primera vez el motivo de lo que se está viviendo y de lo que significa la sangre. Aquí vemos que, ¿por qué la sangre? Israel estaba dividido en 3 categorías: la congregación, el sacerdocio y el sumo sacerdote. 3 divisiones que ya nosotros venimos viéndola desde el tabernáculo. Y entonces, ahora, ¿por qué la sangre? Porque la vida de la carne está en la sangre. Como lo dice Levítico 17. La sangre representa la vida sagrada para Dios. Vieron que por eso yo hago una relación de la sangre con el tabernáculo. Porque la sangre representa la vida sagrada para Dios. Hablemoslo ahora. Sin sangre no hay vida. Sin sangre no hay vida. La sangre es la fuente de la vida. La prohibición de comer la sangre era por ser el medio para expiación de pecado. El vehículo
era la sangre para la expiación del pecado. Es por eso la prohibición de lo que se podía y no podía hacer. Y donde involucraba la sangre. Entonces, estamos viendo que de la vida, la sangre es vida y con la sangre se puede redimir un pecado. Qué importante es eso. Entonces nosotros después, como lo vimos en la tutoría, que lo que significa el libro y cómo el libro de Levítico se puede ir traspolando en la vida, nuestra, en ese judeocristianismo que nosotros todos conocemos. Y la importancia de la sangre representa la vida sagrada para Dios. Después el Señor Jesucristo ofrecerá su vida. Y su sangre nos va a redimir por completo. Qué maravilloso eso. El pecado contra la ley. Dios pedía no practicar ninguna inmoralidad y conocer las prácticas repugnantes. El pueblo estaba en la necesidad de no practicar nada inmoral y estaba en la necesidad de conocer las prácticas repugnantes que a Dios no le agradaban. Ya el pueblo las conocía. Ya el pueblo sabía lo que a Dios no le agradaba. Pautas bien claras sobre la familia, el sexo y la sociedad. Un libro maravilloso, un libro que nos dice a nosotros que Dios dio instrucciones precisas. La familia, la constitución de la familia, que el adulterio, la fornicación, todo eso estaba separado de él. El sexo, cómo era el sexo, cómo eran las relaciones, qué pasaba después de esa relación y qué tenían que hacer para volver a ser puro. Y cómo era el desenvolvimiento de esta sociedad. Todo eso se ve reflejado en este manual que se llama Levítico. Se evidencia que cada capítulo es una regla de vida para el pueblo de Israel. Cada capítulo que nosotros estamos viendo hoy era la vivencia de ellos. Era la vivencia de ellos de lo que estaban aprendiendo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque ellos eran los primeros en recibir las instrucciones. Eran los primeros en obtener lo que estaba ocurriendo. Estaba fresquito, pues. La ley estaba fresquito. Dios estaba usando a Moisés para que ellos fuesen los primeros en recibir esa información. Qué tremendo. A lo mejor lo vieron duro. A lo mejor vieron que habían cosas duras. Pero fueron los primeros en recibirla. Había una advertencia de parte de Dios. Para seguir siendo pueblo, los hebreos tenían que separarse completamente del pecado. Para seguir siendo pueblo, tenían que separarse completamente del pecado. La redención del mundo dependía de la preservación moral de la nación escogida, porque por medio de ella vendría el Salvador. Entonces uno puede analizar y uno puede ver y uno dice, wow, qué tremendo. Había que cumplir con Dios. Dios les estaba pidiendo eso. Dios les estaba diciendo que ellos fueron escogidos, porque por ahí vendría el Salvador. Por medio de ellos. Por medio de ellos llegaría el Salvador. Entonces no podían ser cualquier nación. Tenían que ser una nación que tuviese principio, que tuviese, a cabalidad. Normas muy estrictas.
cuidar de no contaminarse, requisitos muy rígidos y las reglas mucho más. Dios veía que habían pueblos vecinos. Dios sabía que habían pueblos vecinos. Pueblos que no tenían temor de Dios. Pueblos que vivían en pecado. Y Dios les dice, no se contaminen. Dios estaba muy claro, muy preciso en decirle eso. No se contaminen, cuidado con contaminarse. Entonces eran reglas de los sacerdotes, reglas muy claras para el sacerdocio. Cuidado, cuidado. Estas reglas hacia el sacerdote eran muy precisas. ¿Por qué? Porque humanamente el sacerdote podía caer. ¿Qué son las fiestas solemnes? Las fiestas eran para agradecer las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. El propósito es lograr que el pueblo entendiera que era una nación santa. El día de descanso, primera fiesta del calendario sagrado. Recordar el descanso de Dios y la obra de la creación. Era primordial. Calendario de el fin del descanso, el día de reposo. Ese día donde se recuerda de lo que Dios hizo. Era ese día de recordar lo sagrado, recordar lo divino, recordar lo que Dios había hecho. Llega la Pascua y los panes que celebraba la salida de Egipto y la redención del Cordero Pascual. Algo muy importante, fiesta muy importante dentro del calendario hebreo. Llega la fiesta de la semana con el Pentateuco, con el Pentecostés. Se ofrecía a Dios las primicias del sustento básico de los israelitas. Ahí, después de la Pascua, 50 días, ¿para qué? Para realizar la misión de el día de Pentecostés. La fiesta de las trompetas comienzo de mes o nueva luna. Ahora las trompetas anuncian la segunda venida de Cristo. Era un regocijo, la fiesta del anuncio de las trompetas, de la llegada. Por eso es que era una de las fiestas importantes dentro de las celebraciones. Y llega el día de expiación, día más importante del calendario judío. Esto es una vez al año. Aarón era el encargado de expiar sus propios pecados y el resto de los sacerdotes. El día de expiación se hace una sola vez al año, donde ese día es el día de ofrecer el sacrificio por los pecados cometidos. Se escogían 2 animales. Uno de los 2 sería el elegido. Se echaban a suerte y el animal que salía escogido, ese era el sacrificado para agradar a Dios. Llega la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 23 se puede apreciar la última fiesta del año. Se conmemora la peregrinación en el desierto. Como recordando de dónde los sacó Jehová. Ese recordatorio de dónde los sacó Jehová era importante que recordarlo. ¿Para qué? Para vivirlo. Muy importante. El año sabático. Este año tiene una significación importante porque cada 7 años se debía y era para el descanso. Era para descansar la tierra, para reposar. Un año de descanso. Un año de ver lo que Dios había hecho por ellos.
El año sabático era de la enseñanza por parte de los sacerdotes. Era un año de enseñanza, un año de aprendizaje, un año de buscar lo que Dios tenía planeado para cada uno de ellos. Y llega el año del jubileo, que era un año, era para pregonar la libertad. 2 años seguidos se hacía esto, cada 50 años, donde se tenía que libertar a los esclavos y devolver la tierra a su dueño original. Esto se realizaba cada 50 años. Tenía que liberar a los esclavos y devolver la tierra a su dueño original. El principio de la tierra pertenecía a Dios. Motivó a las leyes referente a su ocupación. La tierra era importante, pero la tierra pertenece a Dios. No pertenece al que la explota o al que las quiere vender. No, eso es una ocupación. Dios creó leyes para proteger a los pobres y desamparados. Dentro de esta ley, dentro del Levítico, está esa protección, está ese amparo hacia los necesitados. Levítico 25 es una enseñanza para el pueblo hebreo de cómo conducirse desde la ética, la moral, hasta cómo conducirse en la vida. Después llegan las amenazas, las promesas y los votos. Si los israelitas obedecían, disfrutarían de la abundancia y paz en la tierra. Dios no se le escapó nada. Él te dice, yo te doy esto, te ofrezco esto, pero tú decides con qué te quedas. Si te quedas con esto o te quedas con esto. Es por eso que los israelitas, si los israelitas obedecían, disfrutaban de la abundancia y la paz en la tierra, solo si obedecían. Dios claro y preciso. Son más las maldiciones que las bendiciones. ¿Por qué más? Porque hay más contaminación, hay más pecado, hay más faltas. En cambio, las bendiciones en una lo resumen todo. Entonces, por eso es que había más. Numerosa la descendencia y la abundancia. Si obedecía, era numerosa la descendencia y la abundancia. La desobediencia es enfermedad, hambre, invasiones y cautiverio. O sea, que nada queda al descubierto, que nada queda, si se puede, ¿cómo se podría decir? Que nada queda a la duda. Todo estaba plasmado, todo estaba claro. El capítulo 27 es el de los votos que se hacían a Dios, a la familia, a los hijos, etcétera. Capítulo de voto, un capítulo donde cumples, donde dice cumplimiento por lo que estoy pidiendo. Entonces aquí podemos ver que esas amenazas, esas promesas, esos votos tienen una significación. Si yo obedezco, tengo bendición. Si desobedezco, acarrea maldición. Esto se podría llevar a la repartición de las tierras de Noé. Se podría hacer con este esquema de Jafé, Sem y Can. Se podría especular teológicamente de que la bendición es abundancia, la maldición es miseria, hambre, destrucción, invasión. Entonces aquí se puede ver lo que le ocurrió a Can. Porque bendición es abundancia. Maldición es enfermedad, ruina, cautiverio. La religión reformada del Levítico
se caracteriza por ser antimonárquica y oficialmente por haber expulsado de su tierra a los espíritus y demonios que atormentaban a las naciones vecinas. Entonces aquí uno ve que el Levítico partía de ahí. Cero monarquía y cero espíritus que no estuviesen acorde con lo que Dios estaba pidiendo. El Levítico es el resultado de una forma religiosa en el pueblo hebreo. Se proclama la santidad de Dios y de todas las formas de vida. El libro puede entenderse como un texto de peregrinaje, la guía del viaje y de la celebración. ¿Por qué dice esto en este momento? Porque ahí está la peregrinación que están viviendo. Recuerden que están en el desierto. La guía para ese viaje. Y además, la celebración. Porque son libres, adoran a Dios y van rumbo a la tierra prometida. Entonces, estamos viendo todo el complemento de lo que se está haciendo, de lo que se está viviendo dentro de este libro. Una reflexión para ir cerrando. Continuamos en nuestra formación cada semana, en donde se puede evidenciar cuánto ya se ha recorrido. Moisés en cada uno de los libros demuestra que Dios tenía un plan para la vida humana plasmado en el manual que es la Biblia. Pasamos por Génesis, Éxodo y ahora Levítico. Entonces, Dios estaba diseñando el manual de vida que en su momento fue para el pueblo judío y hoy por hoy es de nosotros. Hoy por hoy nos está enseñando, nos está formando a través de esas normas, de esas costumbres, de esas leyes, en los cuales debemos de captar para tener éxito en todo lo que emprendamos. Entonces ahí es que está esa continua formación, esa continua formación de lo que Dios está pidiendo para este pueblo, para lo que somos, para lo que Él quiere que el pueblo tenga y se forme. Bendiciones, mi hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde.